Bienvenidos a la siguiente clase de química de esta semana de repaso. Hoy vamos a ver las estructuras de Lewis y los enlaces iónicos, aspectos importantes para comprender las primeras clases de esta interesante materia en el tercer año de bachillerato. Para ello nos planteamos como objetivo formular las estructuras de Lewis de compuestos químicos atendiendo a su definición, objetivo y utilidad en la representación de enlaces, específicamente los enlaces iónicos. Hoy nos vamos a centrar allí, en los enlaces iónicos. ¿Qué son las estructuras de Lewis? Las estructuras de Lewis también son llamadas diagramas o fórmulas de Lewis. En 1916 en Estados Unidos fue que tuvo el origen este modelo. De hecho, existe un documento científico que todavía se encuentra disponible para que la gente pueda entender los estudios, digamos, la parte que estudia este fundamento de la ciencia, pues necesita siempre las bases de dónde sale. Sin embargo, no es tema de tratar aquí. Este modelo nace en 1916. Es un diagrama de fórmulas o puntitos de una molécula. Son representaciones bidimensionales sencillas del esqueleto o conectividad de los átomos en la molécula y de la posición de los electrones enlazantes y no enlazantes. Recuerden que el término enlazante hace referencia al hecho de la probabilidad, posibilidad y tendencia de algunos elementos a formar enlaces para formar compuestos químicos. Tienen como finalidad explicar el enlace covalente mediante la compartición de uno o más pares de electrones entre dos átomos con el objeto de cerrar la capa y conseguir así la máxima estabilidad. Pero no solamente representan los enlaces covalentes, también puede representar los enlaces iónicos. Sobre los símbolos de Lewis. Los símbolos de Lewis son una representación de los átomos de acuerdo a la teoría de él. Consisten en símbolos químicos que representan el núcleo y los electrones internos, junto con puntos alrededor del símbolo que representan los electrones de la última capa de valencia, o de los últimos dos subniveles atómicos. Colocamos puntos en los lados del símbolo hasta un máximo de 4 y después emparejamos puntos hasta alcanzar un octeto cuando formamos la molécula, que es lo que se conoce como la regla del octeto, que más adelante la vamos a detallar. Por ejemplo, centrémonos en algunos elementos químicos como el nitrógeno, el neón, el aluminio y el azufre, bien, cuya configuración electrónica se muestra. Recordemos que la configuración electrónica es la forma en que están distribuidos los electrones en los diferentes subniveles y niveles de energía establecidos por los modelos atómicos que hoy en día tienen vigencia. Los subniveles S y P aparecen acá como los subniveles donde están los últimos electrones de la capa de valencia de estos elementos. Esto, por supuesto, es un tema que en algún momento ya tuvimos que haber visto. Bien, no nos interesa recordar cómo es la distribución electrónica del elemento. Lo que nos interesa es saber que los electrones de la última capa o los electrones de valencia de los elementos son precisamente los que se encuentran en el último nivel de energía o en los últimos niveles, los que no están, aquellos niveles que no tienen los electrones completos en la distribución electrónica. En el caso del nitrógeno hay 5 electrones, hay 5 niveles, subniveles que no tienen los pares electrónicos completos, por lo tanto hay 5 electrones con una tendencia probable a formar enlaces. En el caso de los gases nobles como el neón, todos los subniveles están completos, no hay subniveles con pares, no hay subniveles incompletos de pares de electrones, por lo tanto ellos no tienen posibilidad de reaccionar con nadie, como decía en la clase anterior. Por eso se les llaman gases nobles, porque no son reactivos, no pueden reaccionar con nadie. En el caso del aluminio, los últimos dos subniveles están incompletos, por lo tanto, según la distribución electrónica, hay un electrón libre en el subnivel P y 2 en el subnivel S. Por lo tanto, en total, hay 3 electrones que están disponibles para formar enlaces. Y en el caso del azufre, también tenemos 5. Entonces, esto curiosamente, por ser una propiedad también, puede reflejarse en la tabla periódica. Y lo vamos a ver en un ratito. ¿Para qué sirven? Las estructuras de Lewis son una combinación de símbolos llamados símbolos de Lewis que representan la transferencia, enlace iónico o compartición, enlace covalente de electrones en un enlace químico para formar un compuesto.
Centrémonos en el enlace iónico. ¿Qué es un enlace iónico y cuáles son sus características? Un enlace iónico es un tipo de unión química entre átomos donde uno de ellos transfiere un electrón a otro. Este enlace se establece normalmente entre metales y no metales, con diferente electronegatividad. Por lo general, el metal cede sus electrones al elemento no metal. Esto es importantísimo tomarlo en cuenta. Las características del enlace iónico son las siguientes. Se establece entre iones con carga positiva llamados cationes e iones con carga negativa llamados aniones. Se establece entre átomos con diferencias de electronegatividad grandes. Se produce una transferencia de electrones. Generalmente se encuentra formando las sales. Casi siempre son sales porque recordemos que las sales se forman en la combinación de metales y no metales. Las propiedades de los compuestos que tienen enlaces iónicos son las siguientes. Tienden a formar redes cristalinas quebradizas a nivel atómico. Un cristal iónico tiene una estructura regular tridimensional formada por el catión y el anión que se intercalan, como el caso del cloruro de sodio. Son eléctricamente neutros en su estado sólido, es decir, no conducen electricidad, pero una vez que se disuelven sí, porque al disolverse quedan libres los aniones y los cationes, y estos no son más que sistemas electrónicos libres que se van a mover por la inducción de una fuerza electrostática, una fuerza eléctrica. Y obviamente el movimiento de los electrones constituye la electricidad. Tienen puntos de ebullición y fusión muy altos. La fuerza de atracción entre los iones es mayor, por lo que se requiere más energía para separarlas. Fundir granos de sal es más difícil que fundir hielo, por ejemplo. Son sólidos a temperatura ambiente, debido a los altos puntos de fusión. Casi todas las sales tienen esta característica. Cuando se disuelven en agua son buenos conductores de electricidad, por lo que acabo de explicar, mientras que en estado sólido son muy malos conductores. Se puede describir la polaridad de un enlace mediante la diferencia de electronegatividades, delta EN. Recordemos que en la clase anterior vimos lo que era electronegatividad, que es el valor absoluto de la diferencia de la electronegatividad de los átomos enlazados. Si el valor de la diferencia de electronegatividad es muy pequeño, el enlace es esencialmente covalente. Pero cuando la diferencia de electronegatividad, delta EN, es muy grande, es probable que se forme un enlace iónico, específicamente si es mayor o igual a 1.7. Para valores intermedios de diferencia de electronegatividad es covalente polar, si está entre 0,7 y 1,7. Eso lo vamos a ver luego. Pero como nos vamos a centrar en el enlace iónico, veamos que la diferencia tenga que ser mayor que 1,7. Por ejemplo, el sodio. En la tabla periódica la electronegatividad del sodio es 0,9, es un metal. Pero la electronegatividad del cloro es 3.0, es muy alta, está a la derecha de la tabla periódica. La diferencia es 2.1 entre estas electronegatividades. Significa que el cloruro de sodio, que es la sal que forman el cloro y el sodio, es una sal iónica. Disculpen. En la estructura de Lewis de un compuesto iónico, el símbolo de Lewis del ion metálico no tienen puntos si ha perdido todos los electrones de valencia. Se indican solo la carga de los iones. Expliquemos esto. El número de electrones de la capa de valencia coincide con el número del grupo en la tabla periódica donde se encuentran según la numeración antigua, la romana. Pero yo les voy a explicar acá, en este momento, les voy a dar una tablita que va a ser muy útil, donde voy a colocar el número en números arábigos del número de electrones que tiene disponible el elemento para intercambiar. ¿Qué sucede? Si los elementos tienen 4 o menos de 4 electrones disponibles, probablemente estos tiendan a formar un compuesto iónico completándole 8 electrones al otro elemento, al más electronegativo. En el caso del sodio tiene 1 y en el caso del cloro, que es un halógeno, tiene 7 según esta tabla. Representamos con punticos, aspas, triangulitos, como ustedes quieran, pueden ser puntitos de diferentes colores, ese número de electrones libres. Como el elemento más electronegativo es el cloro, él va a atrapar el electrón del sodio y se lo va a llevar para él, de tal manera que él va a quedar cargado negativamente porque va a tener un electrón más de los que originalmente tiene, y el sodio se va a quedar sin electrones y va a quedar cargado positivamente. Eso hace que la molécula del sodio, del cloruro de sodio, tenga un carácter polar,
un carácter polar, un carácter que constituye un dipolo. Es decir, tiene un extremo positivo y un extremo negativo, pero igual ellas están juntas. El enlace se forma porque al cloro atrapar el electrón del sodio, lo atrae al núcleo del sodio hacia él, y juntos forman la molécula del cloruro de sodio. Pero no están compartiendo electrones. El cloro se lo queda para él y completa los 8 electrones que tiene que tener alrededor según la llamada regla del octeto. La regla del octeto lo que indica es que al menos uno de los elementos que constituye la molécula tiene que tener 8 electrones en su capa, 8 electrones alrededor. Y este lo consigue capturando uno del sodio. De la misma forma pasará si observamos el óxido de aluminio. El óxido de aluminio está compuesto por aluminio y oxígeno. Si nosotros calculamos la diferencia de electronegatividad entre el aluminio y el oxígeno, nos va a dar mayor que 1.7. Por lo tanto, este compuesto es iónico. ¿Cómo formamos la estructura de Lewis? Buscamos siempre una estructura simétrica. Tengo 2 átomos de aluminio, pongo 2 átomos de aluminio y pongo los 3 de oxígeno al ladito. Y me voy a la tablita que tenía anteriormente. ¿El oxígeno cuántos tiene? 6. ¿Y el aluminio tiene? 3. Ah, ok. Muy bien. Quiere decir que aquí al que yo le tengo que completar los 8 electrones alrededor es al más electronegativo, al que tiene más. Y el oxígeno tiene 6. Este oxígeno le pinto 6 electrones alrededor, a este le pinto 6 y a este le pinto 6. Ahora, ¿por qué la molécula tiene 2 átomos de aluminio? La razón es esta. Si yo coloco un solo aluminio y él nada más tiene 3 electrones de valencia, ¿cómo le completa 8 electrones a estos oxígenos? Ya por la misma naturaleza química nos damos cuenta, no solo por el mismo tema de las valencias, sino porque ya por naturaleza química tengo que tener obligatoriamente 2 átomos de aluminio alrededor. Estos son los núcleos del átomo de aluminio. Tiene 3 electrones de valencia libre. De esta manera, este oxígeno que tengo acá, que tiene 6, se roba 1 y 2 electrones de este átomo de aluminio, de manera que a él le van a quedar 8 y va a quedar cargado negativamente. A él está quedando aquí un electrón libre. ¿Quién se lo roba? El siguiente oxígeno que tengo acá. Pero si se lo roba este tendría 7, le faltaría uno más. Se lo quita al otro átomo de aluminio y completa 8. Y ahora, los 2 que le quedaron disponibles a este aluminio, se los roba este tercer oxígeno y completa 8. ¿Por qué uso el término robar? Aquí en química es válido, porque el elemento más electronegativo es un ladrón de electrones y se lo roba para completar en la última capa los 8 electrones que necesita. De tal manera que atrae al núcleo del átomo de aluminio y se los pegan allí juntitos y forman la molécula. Ah, pero con una característica. Cada átomo de aluminio quedó positivamente cargado y con 3 cargas positivas. ¿Qué significa 3 cargas positivas? Que perdió 3 electrones, le robaron los 3 electrones. Y como son 2 átomos de aluminio, pues tiene un 2 aquí. El oxígeno tiene 3, le tengo que colocar un 3 porque son 3 átomos. Y queda cargado negativamente por 2. Es decir, tiene 2 cargas negativas cada oxígeno. ¿Por qué? Porque por cada electrón que él se roba es una carga negativa. Y si cada oxígeno se robó 2, tiene 2 cargas negativas. Por eso la estructura queda representada de esta manera. Estas flechas indican que el oxígeno se los capturó. Y en esta representación digo quién quedó cargado positivamente y por cuántas cargas y quién quedó cargado negativamente y por cuántas cargas. Fíjense en esta estructura. Bueno, aquí está la del cloruro de sodio que la analizamos ahorita. Y podemos analizar el cloruro de bario. El bario, según la tabla que mostré anteriormente, no sé si lo coloqué aquí en esta tablita, el bario está aquí en el segundo grupo. Como está en el segundo grupo aquí, tiene 2 electrones libres. Y el cloro tiene igualmente, sigue teniendo las 7. Entonces, si yo le voy a completar, si yo voy a formar el cloruro de bario, yo voy a necesitar 2 moléculas de cloro. ¿Por qué? Porque como el bario tiene 2 electrones, él no es el que va a completar las 8 capas, el que va a completar las 8 capas es este señor, pero con un electrón del bario. Entonces va a quedar otro solo si la molécula
está completa y no puede quedar con cargas negativas, con un electrón libre solo, no puede quedar con electrones desapareados, necesitará otro átomo de cloro para que ese átomo de cloro se robe el electrón que le sobró. Y de esta manera se establecen aquí dos enlaces iónicos entre el cloro y el bario. De la misma forma pasa entre el oxígeno y el hidrógeno para formar el agua. Fíjense en este trifluoruro de aluminio. Igual, ¿cuántos átomos de flúor necesitaría para completar, para quitarle los 3 electrones al aluminio y tener 8? Necesitaría 3 átomos de flúor, porque cada uno tiene 7 según la tabla anterior. Entonces necesito 3 alrededor del aluminio para formar el fluoruro de aluminio. Y de la misma manera con el sulfuro de bario y de la misma forma con el sulfuro de sodio. Muchas gracias por la atención prestada.